Continuamos con la lectura espiritual de La libertad interior de Jacques Philippe. Ayer nos quedamos en los últimos apartados del segundo apartado del primer capítulo. Este primer capítulo que se llama Libertad y aceptación, y estamos terminando este segundo aspecto, la aceptación de uno mismo. Creencias limitadoras y prohibiciones. Todo cuanto venimos diciendo permite evitar un concepto erróneo de la aceptación de sí y de las flaquezas. Esta no consiste en dejarnos encerrar por las limitaciones que consideramos tales y que, como ocurre con frecuencia, no lo son en realidad. A consecuencia de nuestras caídas y de la educación recibida, esa persona que nos ha repetido 1000 veces, tú no llegarás, o nunca harás nada bueno, etc. A causa de los reveses sufridos y de nuestra falta de confianza en Dios, tenemos una fuerte tendencia a llevar inscrita en nosotros toda una serie de creencias limitadoras y de convicciones que no se corresponden con la realidad, de acuerdo con las cuales nos hemos persuadido de que jamás seremos capaces de hacer esto o aquello, de afrontar tal o cual situación. Los ejemplos son innumerables. No llegaré, jamás saldré de esto, no puedo. Siempre será así. Afirmaciones de este tipo nada tienen que ver con la aceptación de nuestras limitaciones mencionada en este capítulo. Son, por el contrario, el fruto de la historia de nuestras heridas, de nuestros temores y de nuestras faltas de confianza en nosotros mismos y en Dios, a las que conviene dar salida y de las cuales es preciso desembarazarse. Aceptarse a uno mismo significa acoger las miserias propias, pero también las riquezas, permitiendo que se desarrollen todas nuestras legítimas posibilidades y nuestra auténtica capacidad. Así pues, antes de expresarnos en términos tales como soy incapaz de hacer tal cosa o tal otra, resulta conveniente discernir si esta afirmación procede de un sano realismo espiritual o es una convicción de naturaleza puramente psicológica que deberíamos desechar. A veces podemos sentir también la tendencia de prohibirnos determinadas sanas aspiraciones, o bien ciertos modos de realizarnos a nosotros mismos, e incluso algunas formas legítimas de felicidad a través de una serie de mecanismos psicológicos inconscientes que nos inclinan a considerarnos culpables o a prohibirnos la felicidad. Este hecho también puede tener su origen en una falsa representación de la voluntad divina, como si Dios quisiera privarnos sistemáticamente de todo lo bueno de la vida. Esto desde luego no tiene nada que ver con el realismo espiritual y la aceptación de nuestras limitaciones. Es cierto que Dios nos pide a veces sacrificios y renuncias, pero también lo es que nos libera de los miedos y las falsas culpabilidades que nos aprisionan, devolviéndonos la libertad de aceptar plenamente todo cuanto de bueno y grato Él, en su sabiduría, quiere otorgarnos, animándonos y manifestándonos su amor. Si en todo caso existiera un terreno en el que nada se nos prohibirá jamás,
es en el de la santidad. Siempre, claro está, que no confundamos la santidad con lo que no es decir, la perfección externa, el heroísmo o la impecabilidad. Pero si entendemos la santidad en el sentido correcto, la posibilidad de crecer indefinidamente en el amor a Dios y a nuestros hermanos, convenzámonos de que en ese campo nada nos resultará inaccesible. Basta con no desanimarnos nunca y no ofrecer resistencia a la acción de la gracia divina, confiando enteramente en ella. No todos poseemos madera de héroe, pero por la gracia divina sí tenemos todos madera de santo. Es la ropa bautismal de la que nos revestimos al recibir el sacramento que nos hace hijos de Dios. Aceptarse a uno mismo para aceptar a los demás. Otra advertencia. Existe un profundo vínculo de doble dirección entre aceptación de sí y aceptación de los demás. El uno propicia el otro. A veces no llegamos a aceptar a los demás porque en el fondo no nos aceptamos a nosotros mismos. El que no está en paz consigo mismo necesariamente estará en guerra con los demás. Mi no aceptación de mí crea una tensión interior, una insatisfacción y una frustración que con frecuencia volcamos sobre los demás, convertidos así en cabeza de turco de nuestros conflictos interiores. Un pequeño ejemplo. Cuando estamos de mal humor contra lo que nos rodea, suele ser porque no nos sentimos contentos con nosotros mismos y se lo hacemos pagar a los demás. Eti Ilesum escribe: empiezo a darme cuenta de que cuando sientes aversión hacia el prójimo, debes buscar la raíz en el disgusto contigo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a la inversa, el hombre que cierra su corazón a los demás, que no hace ningún esfuerzo por amarlos tal como son, que no sabe reconciliarse con ellos, jamás tendrá la fortuna de vivir esa profunda reconciliación con uno mismo que tanto necesitamos. De hecho, siempre acabamos siendo víctimas de nuestra pobreza de corazón para con el prójimo, de nuestros juicios y de nuestro rigor. La aceptación del sufrimiento. Número 3. Aceptar las contrariedades. Después de hablar de la aceptación de uno mismo, nos disponemos a abordar la aceptación de los acontecimientos. El principio fundamental es el mismo. No seremos capaces de transformar eficazmente nuestra vida si no comenzamos
por acogerla en su integridad y en consecuencia por aceptar cualquier acontecimiento exterior al que nos enfrentemos. Evidentemente, resulta difícil aceptar lo que no percibimos como bueno, gratificante o positivo. Y es más difícil aún cuando se trata de dificultades y sufrimientos de todo tipo. Nos referimos a todas esas realidades consideradas negativas, con el término de contrariedades. El asunto es un poco delicado. No se trata de volverse pasivo y tragárselo todo sin pestañear. Pero tenemos la experiencia de que, sean cuales sean nuestros proyectos o nuestra cuidadosa planificación, existen multitud de circunstancias que no podemos dominar y multitud de acontecimientos contrarios a nuestra previsión, nuestras aspiraciones o nuestros deseos, que nos vemos obligados a aceptar. En este sentido, creo que lo más importante es no contentarse con aceptarlas a regañadientes, sino aceptarlas verdaderamente. No limitarse a sufrirlas, sino, en cierto modo, elegirlas. Incluso cuando no tenemos otra elección, cosa que nos contraría aún más. Aquí elegir significa realizar un acto de libertad que nos lleve, además de a resignarnos, a recibirlas de forma positiva. Cosa nada fácil, sobre todo cuando se trata de pruebas dolorosas, pero sí un buen método que debemos decidirnos a poner en práctica con la mayor frecuencia posible y con una actitud de fe y de esperanza. Si tenemos la fe suficiente en Dios para creer que Él es capaz de extraer un bien de todo lo que nos ocurre, así lo hará. Que te suceda como has creído, dice en varias ocasiones Jesús en el Evangelio. Es esta una verdad absolutamente fundamental. Dios puede sacar provecho de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, de lo positivo como de lo negativo. Por eso es Dios. Es el Padre Todopoderoso que confesamos en el credo. Sacar un bien de lo bueno no es difícil. Cualquiera es capaz de hacerlo. Pero solo Dios, en su omnipotencia, en su amor y sabiduría, posee la facultad de obtener un bien de un mal. ¿Cómo? No nos corresponde a nosotros demostrarlo ni explicarlo enteramente. Ninguna filosofía o reflexión teológica es capaz de ello. Pero sí creerlo basándonos en las palabras de la Escritura que nos invitan a esa confianza. Todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Si lo creemos, así lo experimentaremos. Repasando toda su existencia unos días antes de su muerte, decía Teresita de Lisieux: todo es gracia. Ahora querríamos hacer algunas reflexiones sobre este punto que nos ayuden a adoptar una actitud de fe y de esperanza frente a toda dificultad. El sufrimiento que más daño hace es aquel que no se acepta.
hay que darse cuenta de una cosa. Cuando experimentamos un sufrimiento, lo que más daño nos hace no es tanto este como su rechazo, porque entonces al propio dolor le añadimos otro tormento, el de nuestra oposición, nuestra rebelión, nuestro resentimiento y la inquietud que provoca en nosotros. La tensa resistencia que genera en nuestro interior y la no aceptación del sufrimiento hacen que éste aumente. Mientras que cuando estamos dispuestos a aceptarlo, se vuelve de golpe menos doloroso. Un sufrimiento sereno deja de ser un sufrimiento, decía el santo cura de Ars. Cuando sobreviene el dolor, es perfectamente normal intentar remediarlo en la medida de lo posible. Si me duele la cabeza, tendré que tomarme una aspirina para aliviarme. Pero siempre habrá sufrimientos irremediables que conviene esforzarse en aceptar con tranquilidad. Y esto no es masoquismo ni gusto por el dolor, sino todo lo contrario. Porque la aceptación de un sufrimiento hace éste mucho más soportable que la crispación del rechazo. Una realidad comprobable también en el plano físico. Quien se da un golpe estando endurecido y tenso, se hace mucho más daño que el que lo recibe distendido. A veces querer eliminar un sufrimiento a cualquier precio provoca después sufrimientos mucho más difíciles de sobrellevar. Es sorprendente ver lo desgraciados que somos en nuestra vida diaria a causa de la mentalidad hedonista de nuestra sociedad, para la cual cualquier dolor es un mal y hay que evitarlo a toda costa. Quien adopta como línea de conducta habitual la huida del dolor, el no aceptar más que lo grato y cómodo, rechazando lo demás, antes o después acabará cargando con cruces más pesadas que quien se esfuerza por aceptar de buen grado un sufrimiento que, considerado con realismo, es imposible eliminar. En la adhesión al dolor encontramos fuerza. ¿No habla la Escritura del pan de lágrimas? Dios es fiel y siempre da la fuerza necesaria para asumir un día tras otro lo más duro y difícil de nuestra vida. Dice Etty Hillesum: desde el momento en que me he mostrado dispuesta a afrontarlas, las pruebas siempre se han transformado en belleza. Sin embargo, no disponemos de la misma gracia para soportar el dolor suplementario que nos procuramos a nosotros mismos con nuestro rechazo a las contrariedades normales de la vida. Añadiremos que el auténtico mal no es tanto el dolor como el miedo al dolor. Si lo acogemos con confianza y con paz, el dolor nos hace crecer, nos educa, nos purifica, nos enseña a amar de modo desinteresado, nos hace humildes, mansos y comprensivos con el prójimo. El miedo al dolor, por el contrario, nos endurece, nos encorseta en actitudes protectoras y defensivas y a menudo nos conduce a decisiones irracionales de nefastas consecuencias. Los peores sufrimientos del hombre son los que se temen, dice Etty Hillesum. El sufrimiento malo no es el vivido, sino el representado. Ese que se apodera de la imaginación y nos coloca en situaciones falsas. El problema no está en la realidad, que es esencialmente positiva, incluso en su parte dolorosa, sino en nuestra representación de la realidad.
Rehuir el dolor es rehuir la vida. El ambiente cultural que nos rodea no cesa de repetir la cantinela de su evangelio a través de la publicidad y de los medios de comunicación. Toma como regla de vida huir del dolor a cualquier precio y no busques más que el placer. Pero se olvida de una cosa, y es que no existe mejor modo de ser infeliz que el adoptar este principio de conducta. No deseo hacer apología del dolor. Este ha de ser aliviado en la medida de lo posible. Pero forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestra vida y querer eliminarlo por completo significa eludir la vida misma. Rehuir el dolor es rehuir la vida. Y a fin de cuentas, cuanto la vida pueda traernos de bueno y de bello. Quien quiera salvar su vida la perderá, nos dice Jesús. Pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Y su evangelio es bastante más fiable que el de la publicidad. Obviamente no tengo nada en contra del placer, que es una cosa buena y que también él forma parte de la vida. De no existir el placer, no se podría dar placer, que es el modo más corriente de manifestar el amor a los demás. Sin embargo, me sigo sorprendiendo al constatar en la conducta de muchas personas cómo con frecuencia, huyendo de un pequeño sufrimiento, normal y asumible, se infligen otros mucho mayores. Y he visto, por ejemplo, a algunos padres disgustados durante años simplemente por no querer aceptar la vocación de alguno de sus hijos. Huyen del dolor de la separación o de una elección distinta de la que esperaban, condenándose con ello a años de tormento. Los ejemplos serían interminables y confirmarían que la aceptación del dolor y del sacrificio, cuando estos son legítimos, claro está, no es una actitud masoquista y suicida, sino todo lo contrario. Al aceptar los sufrimientos propuestos por la vida y permitidos por Dios para nuestro progreso y nuestra purificación, nos ahorramos otros mucho mayores. Hay que ser realistas y dejar de soñar, de una vez por todas, con una vida sin dolor y sin lucha. Esta la obtendremos en el paraíso, pero no aquí en la tierra. Debemos tomar valientemente y cada día la cruz en pos de Cristo, y antes o después su amargura se transformará en inmensa dulzura. Así pues, permanezcamos atentos a nuestra actitud interior, cuyas consecuencias a largo plazo son más importantes de lo que parece. Cuando nos enfrentamos al dolor cotidiano, al peso del día y del calor, al cansancio, hay que evitar pasarse el tiempo refunfuñando por dentro o esperando que acabe cuanto antes. Hay que evitar soñar permanentemente con una vida distinta. Es preferible aceptarla de corazón. La vida es buena y bella tal como es, incluso con su parte de dolor. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, derramó sobre toda vida humana una inmensa bendición que nunca nos ha retirado a pesar del pecado y de su cortejo de sufrimientos, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Sobre todo el primer don y la primera llamada, es decir, los de la vida. Toda existencia, incluso si se encuentra abocada al dolor, es infinitamente bendita e infinitamente valiosa. Una actitud así nos introduce en la realidad y nos ahorra muchas energías, las mismas que gastamos exigiéndonos, quejándonos, exigiendo que las cosas sean diferentes, soñando con imposibles.
y tanto más legítima en cuanto que, como cristianos, estamos seguros de que nos espera una eternidad de dicha. El Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no tenemos ningún motivo válido para quejarnos de las dificultades de esta vida. Guardemos en nuestros corazones las palabras de San Pablo, que nos promete que la tribulación del momento nos produce sobre toda medida un peso eterno de gloria.